Persiguiendo el jade, capítulo 31. Fan Chanyu finalmente logró soportar el humo, parpadeando para exprimir las lágrimas causadas por los vapores. Sintiéndose un poco mejor, levantó la vista y vio a Sichem mirándola con una expresión inexplicable. Se dio una palmadita en la parte superior de la cabeza y preguntó: ¿Hay ceniza en mi cabello? El viento era fuerte en ese momento y de hecho una buena cantidad de ceniza de papel de incienso se había posado sobre su cabeza y sus hombros. Sichem desvió la mirada, bajó los ojos y asintió. Fan Chanyu se dio unas palmaditas al azar, pero mientras lo hacía la ceniza se esparció y se pegó a su cuerpo. Chanyin al ver esto corrió con sus piernas cortas e infló sus mejillas diciendo: «Deja que Nin te lo sople». Fan Chanyu bajó la cabeza para que su hermana menor le ayudara a quitarle las cenizas del cabello. Sin embargo, Chanyin era pequeña y no tenía fuerza para limpiarla. Tiró de la manga de Sichem e inclinó la cabeza hacia arriba y dijo: «Cuñado, por favor, sácaselas». Sichem miró a Fan Chanyu, que estaba en medio de cuclillas en el suelo, dejando que su hermana le ayudara a quitarse las cenizas del cabello. Desde su ángulo solo podía ver un atisbo de su hermosa nuca y la mitad de su hermoso perfil. Mientras hablaba con su hermana, había una suave sonrisa en sus labios. Cuando Fan Chanyu escuchó a Chanyin pedirle a Sichem que le ayudara a soplar las cenizas del cabello, ella ya había levantado la cabeza y dijo: «Ya casi se han ido, regresemos». La última palabra se le quedó atrapada en la garganta. Sichem levantó la mano y le quitó suavemente el humo y las cenizas de la parte superior de la cabeza. Su toque fue ligero, apenas rozó su cabello, pero el ligero cosquilleo causado por el movimiento de su mano hizo que Fan Chanyu se pusiera rígida por un momento. Se sintió completamente diferente a cuando lo hizo ella misma, aunque no podía explicar exactamente cómo. Después de quitar el rastro de ceniza de su cabello, Sichem retiró la mano y dijo: «Está hecho». Fan Chanyu lo miró a los ojos oscuros e inescrutables y dijo secamente: «Gracias». Cuando regresaron a la casa después de la ceremonia de adoración de los antepasados, ya era casi mediodía. Fan Chanyu quiso una pata de cerdo, cortó una salchicha china en rodajas, recalentó una panceta de cerdo previamente cocida al vapor y, por último, salteó un plato de verduras secas para eliminar la grasa. Los tres se conformaron con eso para el almuerzo. Las verduras secas se preparaban durante la temporada de cosecha y hortalizas verdes. Después de hervirlas y secarlas al sol, se almacenaban. Todas las familias de la ciudad conocían esta técnica, que se decía que habían inventado durante los años de hambruna como una forma de almacenar la mayor cantidad de alimentos posibles. En comparación con las verduras frescas, las verduras secas tenían un aroma más intenso. Después de hidratarlas y picarlas finamente, se salteaban con jengibre y ajo, lo que le daba al plato aún más aromático que la carne. Después de la comida, quedaba casi la mitad de la carne, pero el plato de verduras secas estaba terminado. También vaciaron el gran cuenco de carne picada mezclada con vísceras que se encontraba junto a la jaula del halcón gerifalte. El ave entrecerró sus pequeños ojos y usó su pico para acicalarse las plumas, que se habían vuelto de un gris sucio por haber estado cerca del pozo de fuego. Después de limpiar los tazones y los palillos, Fan Chanyu sacó el papel rojo para los versos de primavera y las linternas que había comprado antes y comenzó a trabajar en ellos. Colgar coplas primaverales y grandes faroles rojos en Nochebuena era una costumbre esencial. El pincel, la tinta y el papel y la piedra de entintar estaban todos en la habitación de Sichem. Fan Chanyu, con una pila de papel para coplas de primavera, llamó a su puerta. Sobre el escritorio estaba el papel extendido, el tintero desportillado ya estaba lleno de tinta molida. Como era de esperar, estaba sentado en el destartalado escritorio escribiendo algo. Mientras su mirada fría la recorría, Fan Chanyu se rascó la cabeza y preguntó descaradamente:
¿Sabes cómo escribir versos de primavera? Shan Ning, como una pequeña sombra, también se asomó por la puerta y sus ojos se curvaron en medialunas mientras sonreía. ¿Cuñado escribiendo versos de primavera? Si Chen dejó a un lado un papel a medio escribir, haciendo un espacio en el escritorio y dijo: «Tráelos aquí». Luego, Fan Chanyu entró en la habitación con un papel de coplas de primavera y Shan Ning su pequeña sombra. Después que Si Chen colocó el papel de coplas de primavera sobre el escritorio, mojó el pincel en tinta espesa. No quedó mucha tinta en la piedra de entintar. Giró ligeramente la cabeza hacia Fan Chanyu y dijo: «Ayúdame a moler un poco más de tinta». Fan Chanyu parecía querer decir algo, pero se contuvo, y al ver que había comenzado a escribir el primer carácter de algo poderoso y elegante en el papel de coplas de primavera, no quiso molestarlo. Echó un vistazo a la piedra de tinta y comenzó a moler tinta vigorosamente. Cuando el pincel de Sitchen se quedó sin tinta, estaba a punto de mojarlo nuevamente y vio el desastre negro de la tinta y se quedó en silencio por un momento antes de decir: «Eso es demasiado». No era demasiado. Había molido casi medio bloque de tinta para escribir un par de versos. No pudo evitar mirar sus manos. Pensando en su fuerza, se resignó a la situación. Fan Chanyu dijo tímidamente: «Iba a preguntarte cuánto moler antes de comenzar». Sabía leer y su madre le había obligado a aprender a escribir, aunque lo hacía mal. Los 4 tesoros de estudio eran preciosos y rara vez molía tinta para ella misma. En el pasado, cuando su madre la obligaba a practicar la escritura, preparaba la tinta y la observaba mientras escribía. No tenía idea cuánta tinta debía moler. Sitchen parecía estar acostumbrado a tales situaciones y dijo: «No es un problema moler demasiado, solo es un desperdicio si no podemos usarlo todo». Fan Chanyu se quedó mirando la barra de tinta que había molido más de la mitad, sintiéndose bastante arrepentida. Ella pensó que la familia de anciana Zhao probablemente tampoco había comprado coplas de primavera y dijo: «Entonces escribamos una para la familia de la anciana Zhao también. Podemos usar la tinta sobrante para escribir unos pares más y colgar uno en la puerta de cada habitación para la buena suerte». Esta era la primera vez que Sitchen había oído hablar de una forma de colgar versos primaverales. Sus hermosas cejas se fruncieron ligeramente, pero luego que encontró un tanto divertido, una sensación de claridad que no podía explicar surgió en su corazón. Cuando la conoció por primera vez, solo pensó que esta mujer era grosera, pero ahora sintió que dentro de esa grosería había una vigorosa fuerza vital. Era como la hierba silvestre en un campo descuidado, que crecía arriba con gran tenacidad. Podía atravesar la tierra helada, partir las rocas, soportar los vientos duros y sobrevivir a veranos abrasadores. Sin importar si el brote emergente se enfrentaba a heladas o lluvias, las raíces de abajo continuaban excavando profundamente en la tierra espesa, proporcionando constantemente alimento para que el brote creciera hacia arriba. Miró a la mujer sentado al costado del escritorio, que apoyaba la barbilla en la mano mientras lo observaba escribir. Luego mojó el pincel en tinta espesa y continuó escribiendo la segunda línea del verso. Los copos de nieve entraban por la ventana entreabierta. El viento agitaba las anchas mangas de Fan Chanyu y su largo cabello. Cuando terminó de escribir, Fan Chanyu se inclinó para mirar el verso que había escrito y un mechón de su cabello le rozó el dorso de la mano. Hizo una pausa en el acto para levantar el pincel y una gota de tinta cayó en el fondo del pareado. Fan Chanyu dejó escapar un pequeño «oh» con un algo de frustración. «¿Te molesté?» Si Chen apartó la mirada. «No, simplemente puse demasiada tinta». Fan Chanyu miró el verso con cierto pensar. «Qué lástima, la caligrafía es tan hermosa, pero está bien. Podemos colgarlo en mi puerta en lugar de la de Channing». Si Chen miró hacia arriba y preguntó: «¿Te gusta?» Fan Chanyu asintió, examinó el verso y lo leyó los caracteres. «El hielo se derrite, el agua de manantial fluye, la nieve se aclara, la hierba brota». Me gustan las imágenes del hielo y la nieve derritiéndose para dar paso a la hierba primaveral.
Ella le sonrió a Sitchen mientras hablaba. Cuando mi madre solía escribir versos de primavera para nuestra familia, tampoco le gustaba escribir el tipo de frases auspiciosas que se vendían en el mercado. Sitchen quedó aturdido por un momento por su sonrisa. No respondió, sino que bajó la mirada y tomó el pincel. Con unas cuantas pinceladas convirtió la gota de tinta que había arruinado todo el verso en un pequeño y evocador boceto de hierba silvestre. Fan Chanyu y su hermana exclamaron «¡Oh!» al unísono. Sus ojos no podían ocultar la alegría. Fan Chanyu tomó el verso y lo examinó repetidamente. «¿Tú también puedes pintar?» Si Chen dijo «solo un poco». Fan Chanyu miró fijamente la vibrante hierba silvestre al final de su verso primaveral. «Es más que suficiente». Ella miró a Sitchen varias veces, dijo «Si vendieras tu caligrafía y pinturas de la calle, creo que podrías ganar mucho dinero». Con su apariencia y la habilidad con el pincel, seguramente muchas mujeres jóvenes estarían dispuestas a comprar sus pinturas. La boca de Sitchen, que se había curvado ligeramente hacia arriba ante su elogio anterior, se aplanó nuevamente cuando escuchó las últimas dos oraciones. Él dijo, «No creo arte que no me guste». Fan Chanyu sabía que siempre había tenido mal carácter, por lo que esa respuesta no la sorprendió. Observó cómo continuaba escribiendo en el pergamino horizontal. Escribió 4 caracteres que significaban resistir hasta que llegue la primavera. Su caligrafía era firme y parecía transmitir el vigor y la tenacidad de la hierba silvestre que se abre paso sobre el suelo. Fan Chanyu ya le encantaba mucho el pareado, y al ver este pergamino horizontal la dejó aún más satisfecha. Para que coincida, Sitchen también dibujó algunos trazos de hierba silvestre en el pergamino horizontal y en el pergamino superior del papel pareado de primavera. Fan Chanyu felizmente colocó el pareado terminado en el gabinete cercano para que se seque. Este pareado ya no tenía la mancha de tinta y el papel para el pareado de primavera que compraron solo alcanzó para 3 pares. Fan Chanyu todavía quería escribir un par para la anciana Sao y su familia, por lo que decidió inmediatamente colgar este par en la puerta principal. El verso de primavera que Sitchen escribió para los 2 ancianos era un par de frases auspiciosas que deseaban bendiciones, longevidad y buena salud. Mientras se escribía el último verso de primavera, Channing colocó ambas manos sobre el escritorio y se puso de puntillas y dijo, «Nin Nin también quiere escribir». Fan Chanyu pensó, como este verso era solo para su propia casa, sacó papel para el pergamino horizontal y le pidió a Sitchen que escribiera un par de versos y los escribió en papel. Luego guió la mano de su hermana para que los copiara. Ella ayudó a Channing a escribir el pergamino horizontal y luego escribió la primera línea del pareado con su letra. Aunque los personajes eran feos, Fan Chanyu quedó bastante satisfecha con el resultado. Le devolvió el pincel a Sitchen. Escribe la segunda línea. Sitchen miró los caracteres, que eran grandes, casi se derramaban por todo el papel de coplas de primavera. Después de un momento de silencio, escribió la segunda línea en cursiva, lo que hizo que pareciera menos incongruente. Todos los estilos de caligrafía que utilizó evitaban deliberadamente su escritura habitual para que cualquiera que estuviera familiarizado con su escritura no la reconociera. Fan Chanyu estaba a punto de terminar, pero Channing se había escapado de la habitación en algún momento y había traído de vuelta al halcón gerifelte de su jaula en el salón principal con ojos brillantes y miró a Fan Chanyu. Agreguemos también la huella de Yuan Yuan. Su forma de sujetar al ave era bastante particular. Una mano recordeta sostenía su vientre, mientras la otra agarraba el cuello, dando a entender claramente que si el halcón gerifalte no cooperaba, simplemente lo agarraría por el cuello. Sitchen se encontró con la mirada aterrorizada e impotente del halcón gerifalte, sintiéndose algo desconcertado. Estas hermanas deben estar relacionadas por sangre. Fan Chanyu acarició las plumas del halcón gerifalte y pensó por un momento. Dijo, está bien. Tomó la piedra de tinta, levantó una de las garras del halcón gerifalte, la sumergió en la tinta y la presionó sobre el pergamino horizontal después de la escritura de Channing.
Todavía atormentado por el recuerdo del golpe en la cabeza, el halcón Gerifalte mantuvo sus alas recogidas y no se atrevió a moverse durante todo el proceso, con sus pequeños ojos bien abiertos, luciendo desconcertado y lastimero. Después de hacer la impresión, Fan Chanyu usó un pañuelo húmedo para limpiar la tinta de la pata del halcón Gerifalte antes de decirle: Channin, llévatelo de vuelta ahora. Channin felizmente llevó al halcón Gerifalte de regreso a su jaula en el salón principal. Fan Chanyu fue a la cocina a buscar las gachas de arroz que le habían sobrado del almuerzo. Primero pegó el verso de primavera creado por los tres y el halcón Gerifalte en el marco de la puerta del salón principal, y luego sacó la pasta de gachas de arroz y colgó el verso: resiste hasta que llegue la primavera. Cuando la anciana Zhao escuchó que Chen también había escrito un pareado para ellos, salieron a ver a Fan Chanyu ayudándolos a pegar el nuevo pareado, sonriendo de oreja a oreja. Otros vecinos que pasaban por el callejón y vieron esto y preguntaron con curiosidad: Chanyu, ¿tu marido también sabe escribir versos? La anciana Zhao siempre había sido reacia a la gente que menospreciara a Fan Chanyu debido al asunto de Song Yan. Al escuchar esta pregunta, inmediatamente dijo: por supuesto, ese joven es muy culto. Mira esta caligrafía. Es incluso mejor que los versos de primavera que se venden en la calle. En esta pequeña ciudad, saber leer y escribir algunos caracteres se consideraba una habilidad. Incluso uno no podía aprobar los exámenes imperiales a nivel condado. El simple hecho de aprobar el examen a nivel infantil mejoraría significativamente su estatus a la hora de concertar matrimonios. La mujer miró y asintió repetidamente. No es peor que los versos de primavera de Song Yan solía escribir para todos los años anteriores. Shan Yu sabe cómo elegir marido. Ella le sonrió a Fan Chan Yu y dijo: ¿tu marido también le escribiría un para tu tía? En los años anteriores, cuando acercaba el año nuevo, Song Yan montaba un puesto en el mercado para escribir coplas primaverales y así obtener ingresos adicionales. No cobraba a los vecinos del callejón siempre que llevaran su papel rojo. Sin embargo, la mayoría de la gente le daba algo como gesto de gratitud cuando le pedían ayuda. Este año, como la familia de Song Yan se había mudado, la gente tenía que gastar más de 10 monedas de cobre para que alguien les escribiera versos de primavera, e inclusive los ya hechos no eran baratos. La mayoría de las familias del callejón no habían preparado versos de primavera. Fan Chanyu pensó en el mal carácter de Chen y cortésmente declinó: lo siento, tía, no tenemos papel para copas de primavera extra en la casa. La mujer respondió directamente: todavía tengo en casa papel con los versos de primavera de los años anteriores. En algún momento, Chen apareció en la puerta y al verlo, la mujer preguntó con una sonrisa: esposo de Chanyu, ¿tienes tiempo para escribir un par de versos de primavera para tu tía? ¿Qué tipo de dirección era el marido de Chanyu? Fan Chanyu tenía miedo que dijera algo duro con su lengua afilada y estaba a punto de negarse nuevamente el nombre cuando lo escuchó decir: por favor, trae papel. Fan Chanyu estaba un poco aturdida, pero la mujer estaba encantada de escuchar las palabras de Chen. Se dio vuelta y se dirigió a casa diciendo: espérame aquí, iré a buscar el periódico inmediatamente. Era como si temiera que Chen pudiera cambiar de opinión en cualquier momento. Fan Chanyu pensó que, dado que había aceptado, debía ser por consideración a ella. Después de entrar al patio, no pudo evitar decir: si no quieres, no tienes que obligarte a aceptar. Chen miró hacia arriba con frialdad. ¿Cuándo dije que no quería, Fan Chanyu? ¿No fue él quien dijo que antes no creería en arte que no le agradara? Bueno, eso era sobre pintura. Escribir algunos caracteres no eran gran cosa. Ella lo estaba pensando demasiado. Al poco rato, la tía regresó con papel rojo, pero no estaba sola. La acompañaban otras mujeres y señoras mayores que también llevaban papel rojo. Al ver a Fan Chanyu, todos sonrieron y dijeron: escuchamos que tu esposo está escribiendo versos de primavera para la gente. La familia de la abuela tampoco ha escrito versos de primavera para este año, así que vinimos sin vergüenza. Sabiendo que los 4 tesoros de estudios eran valiosos, naturalmente no vinieron con manos vacías. Aquellos que habían hecho tofu en casa trajeron un tazón de tofu. Aquellos que habían hecho dulces de arroz envolvieron algunos trozos y se los dieron a Channing como bocadillo.
Fan Chanyu, al ver que la gente traía regalos, no pudo negarse ni de plano, ni tampoco pudo aceptarlos en nombre de Sichen, solo pudo mirar a Sichen. Había traído el pincel, la tinta y la piedra de entintar desde la ala sur hasta el salón principal. Al captar la mirada de Fan Chanyu, dijo en voz baja: por favor, siéntese, tías. Esto fue una señal de acuerdo, por lo que Fan Chanyu invitó a todos a sentarse junto a la fogata para calentarse. Al escribir versos primaverales, Sichen no empezaba a escribir inmediatamente. Primero hacía una o dos preguntas sobre el tipo de significado que la persona quería transmitir en su verso primaveral antes de ponerse a escribir. En medio del viento y la nieve arremolinado, su postura sostenía el pincel, era compuesta y serena. Cuando la anciana abuela del final del callejón vino a que le escribieran su verso, no parecía estar muy segura de cómo describir el tipo de verso que quería. Su forma de hablar era vacilante, con un marcado acento local y bastante inconexa. Sin embargo, Sichen no mostró ningún signo de impaciencia para escuchar con claridad a la anciana e incluso bajó un poco la cabeza y escuchó con atención. Fan Chanyu, sentada junto al fuego, se sorprendió un poco al ver esto. En su impresión, él siempre había sido malhumorado y arrogante. No esperaba que tuviera un lado gentil y refinado. Después de terminar el verso, se lo leyó en voz alta a la anciana abuela y le explicó su significado. La anciana sintió continuamente y con el rostro arrugado por una sonrisa. Fan Chanyu, apoyando su barbilla en una mano, miró desde un costado y se encontró sonriendo también. De repente, Sichen levantó la mirada y captó directamente sus ojos sonrientes. El corazón de Fan Chanyu de repente dio un vuelco. Su sonrisa se congeló y silenciosamente se giró para calentarse junto al fuego. Cuando se corrió la voz de que Sichen estaba ayudando a escribir versos, la cifra pasó de 10 y de 10 a 100. Casi la mitad de los vecinos del callejón acudieron a pedirle ayuda. No fue hasta que casi al anochecer que la gente dejó de llamar a la puerta. La mesa estaba repleta de aperitivos y alimentos que la gente había dado a cambio de los versos. Fan Chanyu notó que Sichen se frotaba discretamente la muñeca mientras estaba sentado al fuego y dijo: ella bromeó, ¿te duele la mano, no? Sichen se limitó a responder: está bien. Fan Chanyu resopló por dentro. Este hombre solo estaba siendo terco. Al ver que casi estaba oscuro, encendió grandes faroles rojos pensando en colgarlos en el patio. En años anteriores, colgar faroles siempre había sido tarea de su padre. Fan Chanyu tenía poca experiencia y eligió un palo de bambú que era demasiado corto para poder colgarlo. Le gritó a Channing: Ning Ning, ayúdame a traer un taburete aquí. Channing estaba sentada en la puerta comiendo un trozo de dulce de arroz. Comía un poco, luego cortaba un trozo y lo esparcía a sus pies para que el halcón Gerifalte lo picoteara. Al escuchar las palabras de Fan Chanyu, giró la cabeza y gritó hacia la casa: «Cuñado, ayuda a la hermana a colgar las linternas». Chanyu estaba a punto de decir que este niño estaba mejorando en dar órdenes a la gente cuando vio a Sichen ya saliendo de la casa. No llevaba taburetes. Mientras se acercaba, tomó naturalmente la vara de bambú de la mano de Fan Chanyu. Su palma rozó suavemente el dorso de su mano, tal como lo había hecho cuando le enseñó a romper presas en el bosque de pinos, solo que esta vez, mezclando con su aroma fresco, había un ligero aroma a caramelo de cáscara de mandarina seca. Está colgado, dijo después de colgar el farol bajo el alero y dar un paso atrás. El aroma de cáscara de mandarina seca se desvaneció con la distancia. Fan Chanyu se sintió incómoda por completo y soltó un seco gracias. Para la cena comieron las sobras de pata de cerdo guisadas en el almuerzo, junto a algunos platos caseros de Año Nuevo que trajeron los vecinos que habían venido para los versos de primavera. Fan Chanyu seleccionó algunos platos para recalentar y colocó una olla pequeña sobre el fogón. Cortó carne fresca, tofu y brotes de bambú de invierno. Colocó un plato de vísceras estofadas y batió un huevo sobre el hígado de cerdo tierno en rodajas, mezclándolo bien para cocinarlo en el momento. Este plato de olla caliente, que a menudo habían visto pedir a los clientes cuando ayudaba con la carne estofada del restaurante del Yanqianlu.
Curiosa, preguntó qué era. El chef Liv le dijo que era un plato creado por la gerente Yu y que, si bien otros restaurantes tenían platos similares, ninguno podía igualar a la versión del Yanqianlu. El restaurante Yanqianlu estuvo cerrado durante la víspera de Año Nuevo y el día de Año Nuevo. El gerente Yu le había dado varios bloques de aceite rojo solidificado para cocinar en una olla caliente y le había dicho que los llevara a casa para disfrutarlos durante el Año Nuevo. Fan Chanyu no sabía cómo se hacían los bloques de aceite rojo solidificado, pero contenían varias especias como gramos de pimienta de Sichuan, hojas de laurel y anís estrellado. Cuando servían en agua se convertían en una sopa de color rojo brillante. La carne cocinada en ella sabía incluso mejor que la sopa de sangre que había preparado antes. Sin embargo, era bastante picante. Shang lo ansiaba y temía al mismo tiempo el picante, y al final de la comida se le hinchó la boca. Fan Chanyu también encontró que la olla caliente era demasiado picante y difícil de soportar. Fue a buscar una jarra de vino ligero y sirvió una copia a Sichen antes de recordar su lesión. Fan Chanyu tomó la taza que estaba enfrente a él y la colocó enfrente de ella. Lo olvidé, estás herido y no puedes beber. Sichen olió el vino y supo que no era fuerte. Dijo, el vino está ligero, está bien. Fan Chanyu lo ignoró y le sirvió una taza de té caliente. El médico dijo que no puedes tocar alcohol hasta que tu lesión sane. Chan Ning lo miró con nostalgia la taza que tenía enfrente de Fan Chanyu. Ning también quiere un poco. Fan Chanyu le sirvió una taza de té caliente. Los niños no pueden beber alcohol. Bebe té con tu cuñado. Si Chen... La olla caliente era increíblemente picante pero adictiva. Al final Fan Chanyu prácticamente bebía el vino ligero como si fuera agua. Con los labios ardiendo, extendió su mano para servirse más vino, solo para descubrir sin saber lo que había bebido la mayor parte del contenido del frasco. Fan Chanyu estaba un poco estupefacta. ¿Cómo bebí tanto? Entonces se consoló. Está bien, este vino probablemente no te emborracha. Su rostro ya estaba algo sonrojado, pero los rostros de Sichen y Channing también estaban rojos por comer de la olla picante. Sichen no estaba seguro de su tolerancia al alcohol. Al verla beber con tanta audacia, supuso que podía soportar bien el licor, incluso ahora. No podía decir si su rostro estaba enrojecido por las especias, o por el alcohol, o por ambos. Le acercó la tetera. Bebe un poco de té para despejarte. En ese momento la mente de Fan Chanyu estaba un poco lenta. Después de pensarlo un rato, concluyó. ¿Se estaba burlando de su baja tolerancia al alcohol? Obstinadamente se sirvió otra copa de vino y dijo con expresión feroz. Puedo beber perfectamente. Mi padre podía beber una jarra entera de licor fuerte y yo podía beber media jarra. Esto es un poco de vino ligero, nada más. Sichen observó impotente cómo inclinaba la cabeza hacia atrás y bebía un trago de la copa de vino. Luego sus ojos almendrados se fueron haciendo cada vez más pequeños hasta que finalmente bajó la cabeza y se quedó dormida en la mesa baja. Sichen, la niña, que era del tipo que se quedaba dormida después de comer hasta saciarse, abrazaba el sobre rojo que le había dado su hermana. Su respiración se había vuelto profunda, irregular, desde hacía un tiempo. En esta víspera de Año Nuevo, solo Sichen se quedó despierto para mantener la vigilia. Los faroles bajo los aleros arrojaban una luz cálida sobre la nieve que revoloteaba. El sonido de los petardos se oía desde algún lugar en los callejones lejanos. Sichen miró a la mujer que dormía profundamente en la mesa baja. La mitad de su rostro, iluminado por la luz del fuego, estaba sonrojado. Con una sola mirada uno pensaba que la temperatura de su piel, si la tocaba, sería extremadamente cálida y suave. La miró en silencio durante un rato y luego apartó la mirada. Tomó una jarra de vino de la mesa y se sirvió una copa. Con una pierna medio doblada y una mano apoyada en la rodilla, se sentó con una postura relajada, tomando un pequeño sorbo de la copa mientras contemplaba la escena nevada que se extendía más allá de la puerta. Quizás fue porque estaba cerca del pozo de fuego o quizás por la cálida luz de las linternas bajo los aleros, pero en ese momento su corazón se sintió sin precedentes en paz.
16 años después de la batalla de Jinzhou, finalmente comprendió de nuevo cómo debía celebrarse el Año Nuevo. Media jarra de vino fue llegando a su estómago sorbo a sorbo, pero sus ojos no mostraban ningún signo de embriaguez. A la medianoche estallaron los fuegos artificiales sobre la ciudad. Miró a la mujer que estaba al otro extremo de la mesa baja y se limitó a murmurar algo que en sus sueños antes de volver a sumirse en un profundo sueño, y dijo en voz baja: «Feliz Año Nuevo».